Amaso en México. El fraude guadalupano. Satanás dijo a su guerrido malicioso hijo Amaso: hagamos un viaje por el mundo para que veas cómo las diferentes religiones, que son como un virus en la mente de la gente, atontan a los pueblos. Prefieren creer las mentiras más increíbles antes de aceptar la verdad. Amaso dijo: de acuerdo, querido padre del mal, va a ser muy divertido ver todas las estupideces religiosas que la mente humana ha inventado. ¿Sí? Bien, vamos primero a México, país supuestamente católico. Pero ahí no se adora ni a Jesús ni a Dios. ¿Cómo puede ser cristiano entonces? Es mariano. ¿Qué es eso? Adoran a María, la Madre de Dios. Pero Dios es supuestamente eterno. ¿Ya existía antes de ella? Entonces, ¿cómo puede ser ella su madre? Así lo dicen los que no piensan. Claro, se refiere a la madre de Jesús. Este bastardo, que no se sabe con precisión cuánto de él era divino y cuánto humano. Dicen que era hijo de Dios e hijo del hombre al mismo tiempo. ¿Cómo es posible esto? Solo puede ser una sola cosa. En la religión, lo imposible es posible. Es solo cuestión de fe. Mientras volaban en primera clase, claro, de Nueva York a la Ciudad de México, platicaron sobre la relación entre la ignorancia y la fe y la religión. Satanás dijo: religión e ignorancia están íntimamente ligadas. Mientras más ignorante es una persona, tanto más cree en creencias increíbles. ¿De dónde viene esta ignorancia? De Dios, por supuesto. Dios no quiere que el hombre piense. Ya desde el paraíso, a la primera pareja les puso el árbol del conocimiento frente a sus narices, pero les prohibió comer de sus frutos. No quiso que sean curiosos e investiguen por sí mismos lo que es bueno o malo para ellos. Dios quiso mantenerlos en la ignorancia, encerrados como animalitos tontos en su jardín zoológico de Edén. Pero ellos probaron la fruta del conocimiento. ¿Y qué descubrieron? La cosa más tonta. Apenas ahora se dieron cuenta de que eran desnudos. ¿Acaso la desnudez es algo malo? Para Dios, de repente, sí. Primero les crió desnudos, pero luego vio algo desvergonzado en sus genitales desnudos, ya que es un puritano, y les hizo unas falditas. Así que Dios era el primer sastre. Sí, es un sábelo todo. Y solo por haber comido una fruta
los echó del paraíso. Aquí puedes ver que Dios quiere que el hombre sea ignorante. La ignorancia no viene de mí, al contrario. Yo me disfracé de serpiente para despertarles de su sueño infantil. Les abrí los ojos para que fueran curiosos. Y la iglesia sigue con lo mismo. Mantener a la gente en la ignorancia para poder mantener su poder sobre ellos y enriquecerse con las limosnas. Religión, poder y dinero siempre van juntos. Así es. Mientras más ignorantes, más fieles a su religión. Llegaron a la gran ciudad de México con su aire contaminado. Cuando Satanás y su hijo, elegantemente vestidos, caminaron por la avenida Reforma, Satanás tapó su fina nariz con un pañuelo perfumado de azufre y dijo: en mi infierno el aire es mejor que aquí. Y esto no es mi culpa. Llegaron a la gran basílica en el cerro de Tepeyac. Era el 12 de diciembre. Había millones de creyentes. Además se preguntó: ¿por qué tanta gente? Satanás dijo: es cumpleaños de la eternamente virgen. O más bien porque en esta fecha apareció por última vez. Y desde entonces ya no se deja ver por sus queridos hijos mexicas. No, tiene muchas otras cosas que hacer en otros lados. Vieron a una muchacha caminando de rodillas. Además, cargaba un pesado bulto en su espalda. A cada paso hacía muecas de dolor y se dejaba caer sobre sus manos para tener un poco de alivio. Los dos diablos se le acercaban. Satanás le preguntó: ¿por qué haces esto? Y gemía: mi madre está gravemente enferma, al borde de la muerte. Entonces hice un pacto con la Virgen. Para que cures mi madre, haré un doloroso sacrificio. ¿Por qué tiene que ser doloroso? ¿No es la Virgen puro amor? No, sin un sacrificio por parte nuestra, ella no hace nada. Solo arrastrándome las rodillas no basta. Para que se haga más doloroso aún, cargo esta pesada mochila. Tomás se preguntó: ¿y cuánto tiempo haces este calvario? Ya 3 días. Se arrastró de rodillas los últimos metros a la basílica. En la entrada se derrumbó boca abajo sobre la fría piedra, entre las piernas de la muchedumbre que luchaba para entrar. Había alcanzado su meta. Gimió exaltada: querida morenita, heme aquí, cumplí mi promesa. Ahora cumple con tu parte, salva a mi madre de la muerte. Satanás, con una sonrisa algo maliciosa, se inclinó sobre la muchacha tirada en el piso y susurró con una voz suave: tu madre ha muerto.
puedes levantarte y quitarte tu carga. La muchacha volteó su cara empapada de lágrimas y miró a Satanás incrédula. No, no es cierto. No puede ser, la Virgen no puede ser tan cruel después de tanto sacrificio mío. Satanás dijo, mira, hija, ¿cuánta gente pide favores a la Virgen? No puede cumplir con todos. Matemáticamente hablado, hay un 50% de probabilidad de que una persona se cure. El otro 50% se muere. Y tu madre estaba en estos del 50%. La muchacha se levantó y miró furiosamente a Satanás. ¡Eres un mentiroso! ¡Ni siquiera conoces a mi madre! Satanás dijo, bien, si no me crees, puedes llamar a tu casa. Te presto mi celular. No tenemos teléfono, somos pobres. Entonces tienes que creerme. Tu sacrificio era en vano. No te creo. La Virgen tiene que cumplir porque yo creo en ella. Tú vete al diablo. Satanás dijo, no tengo que ir muy lejos. Satanás y Amazo se voltearon y se alejaron. Amazo preguntó a su padre, ¿es cierto lo que dijiste a esa muchacha? ¿O solo quisiste hacerla sufrir? No, es cierto. La madre está muerta. Soy más omnisciente que ese ahí arriba. Satanás dijo, vamos a ver de cerca la pasión o ignorancia de la gente. En la gran plaza frente a la basílica había mucha gente con esas actitudes medievales al martirizarse, arrastrándose en las rodillas. Los dos satánicos no tuvieron ningún problema para entrar a la basílica. La gente misteriosamente les abrió el paso. Muchos peregrinos llegaron con objetos que traían de sus casas, relatos, estatuas, adornos con la imagen de la Virgen, hasta cobijas con la morenita impresa. Al entrar a la basílica abarrotada, los sostenían en alto para recargar estos objetos con la energía de la Virgen, como si fueran baterías solares. Dirigían los objetos hacia una imagen enmarcada que colgaba muy arriba del altar, protegida por un vidrio antipala. Supuestamente es el ayate de Juan Diego, sobre el cual la Virgen imprimió su imagen milagrosa en su última aparición. Satanás dijo, hijo, ¿ves detrás de la imagen de la Virgen una sombra? Sí, algo es ahí. ¿Qué es? Es la sombra de la deidad mexica Tonantzin, madre de los dioses aztecas. Los mexicas la llamaron nuestra madre. Aparecía a los indígenas en forma de una joven vestida de blanco que les revelaba secretos. Antes de la llegada de los españoles, los indios la adoraron aquí, en el cerro de Tepeyac.
Había un templo dedicado a Tonantzin, pero los españoles lo destruyeron y erigieron encima de él una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe de España, para suprimir la adoración a Tonantzin. En su lugar colocaron a la Virgen de Guadalupe y la usaron para evangelizar a los mexicas, haciéndolos creer que ella era lo mismo que Tonantzin. Pero Tonantzin era la diosa de la fertilidad, mientras la María debe ser virgen antes y después del parto de Jesús. Como la capilla de la Virgen quedó en el mismo lugar del templo de Tonantzin, los indígenas podían seguir adorando a su antigua diosa y así practicando secretamente su antigua religión. Cambiar el nombre de Tonantzin a Virgen de Guadalupe es lo de menos. En 1910, el Papa Pío X nombró a la Virgen de Guadalupe patrona de América Latina. Y en 1945 el Papa Pío XII la llamó Emperatriz de las Américas. Jamás se quedó callado. Después de un tiempo, Satanás le preguntó: ¿qué estás pensando, hijo mío? Padre, tengo algunas preguntas. ¿Pregunta? Aquella muchacha judía llamada Miriam, María como se llama ahora, ¿ella sabía algo de América? Pues no, era una muchacha humilde, inculta, que no sabía ni leer y escribir. ¿Cómo iba a saber algo de América? Además, ni Dios mismo, que supuestamente creó la tierra, sabía que las Américas existían, porque ni una sola vez lo menciona en su único libro, la Biblia. Porque él era solo un pequeño dios tribal que no había viajado mucho. Y esa muchacha judía salió muy poco de su pueblito Nazaret, que incluso no se sabe exactamente si existía en aquel tiempo. Entonces, dijo Amazo, ¿esa María nunca pisó suelo americano? Pues no, se murió mucho antes del descubrimiento de América. Entonces, ¿cómo puede ser la patrona de América Latina? Porque a la Iglesia así lo conviene. La Virgen Eterna tenía que esperar hasta que Hernán Cortés le diera un raid en su nave, con ella pintada en su estandarte. Solo así pudo llegar a México. No pudo volar por los aires. Y en 1945, cuando ya no había monarquías en América, ese piadoso Papa Pío XII la elevó incluso a emperatriz de las Américas, sin preguntar a los pueblos de América Latina si la querían como emperatriz. ¿Y por cuál mérito? ¿Tú crees que todos que aquí se arrastran en sus rodillas alguna vez se hacen estas preguntas? Solo quieren creer en algo sobrenatural, lo que sea. Además se dijo, aparentemente a los papas les gusta venir a México.
Claro, porque aquí son aún suficientemente ignorantes para creer todo lo que los infalibles papas dicen. Aquí hay más creyentes católicos que en cualquier otro lado. Amarcio preguntó, ¿y cuántos papas vinieron a México? En 40 años México ha tenido que recibir a 3 papas. El primero era el Papa viajero Juan Pablo II. Ese pesó 5 veces el suelo azteca. En 2002 vuelve a México para canonizar al ficticio indio Juan Diego. En total estableció un récord Guinness de 464 canonizados. Luego Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, su sucesor, vino solo una vez, luego lo retiraron. Jorge Mario Bergoglio Francisco, el primer papa americano, es el tercer papa en visitar México. Hasta ahora, solo una vez. Antes de la inminente canonización de este ficticio indio, un grupo de canónicos de la Basílica encabezados por el abad Schulenburg, mandaron un informe al Vaticano diciendo: dudamos que este Juan Diego realmente existió. Si se canoniza, podría poner en duda la credibilidad y seriedad de la Iglesia. Pero apelar a la honestidad y al amor, a la verdad frente a una iglesia que históricamente ha hecho de la mentira un gran negocio es predicar en el desierto. Y tampoco los devotos de la Guadalupana se dejan convencer por estudios científicos. Quieren creer a toda costa. Pero como era de esperar, el Vaticano ignoró esta carta. Como siempre, la Iglesia prefiere la mentira sobre la verdad. Tiene que, porque no quería perder el gran negocio religioso. Y todos los eclesiásticos que dudaron de las apariciones de la Virgen tuvieron que renunciar. Así también Schulenburg, por su falta de fe. Claro, en sus 33 años como abad de la Basílica, Schulenburg nunca dijo nada, que no creía en las apariciones de la Virgen. Solo cuando ya iba a jubilarse, abrió la boca. ¡Qué valor! De todos modos, con el fraude guadalupano, él se hizo inmensamente rico, gracias a las limosnas abundantes de los creyentes de esta virgencita tan linda. Desoyendo a Schulenburg, la Iglesia Católica canonizó al personaje ficticio de Juan Diego y lo hizo santo. Mamá se preguntó, ¿pero era solo un simple mensajero? ¿Qué ha hecho él para que lo adoren como santo? ¿Ha luchado para aliviar la explotación de los indios? No. Eso solo hizo el fray Bartolomé de las Casas. ¿Y él también lo hicieron santo?
Tras su muerte fueron muchos los que reclamaron su beatificación, que fue paralizada en numerosas ocasiones, porque los españoles no quisieron perder sus esclavos indios. Solo hace unos años comenzó el proceso de su canonización. Los dos diablos satánicos pidieron una audiencia con el encargado de las finanzas de la basílica, un tal Monsignore. A Satanás siempre han fascinado las finanzas, ya que fue él mismo que había inventado el dinero, sobre todo el de papel. Le gusta engañar a la gente con valores ficticios, con números impresos en pedazos de papel. Así el gobierno, endeudado, simplemente imprime más billetes y dice a la gente: este papel, que por sí no vale nada, vale tanto. No puedes comértelo, pero puedes cambiarlo por unos jitomates. El secretario de la oficina les negó la entrada diciendo: Su Excelencia está en una reunión muy importante. Vengan más tarde. Pero Satanás le miró con sus ojos hipnotizantes como de una serpiente. Y el secretario empezó a temblar y les abrió la puerta. Ahí estaba sentado el monseñor solo, en un gran sillón, aparentemente haciendo cálculos con su celular. Al ver a Satanás, se levantó algo molesto. Pero Satanás y su hijo se sentaron sin pedir permiso. El monseñor no sabía si debería enojarse o no, pero sentía el gran poder de Satanás, y a pesar del pesado crucifijo de plata que colgaba en su pecho y que no le protegía, dijo dócilmente: ¿en qué puedo servirles? Satanás dijo: veremos si está dispuesto a servirnos. ¿De dónde son? Venimos de muy lejos. Somos expertos en finanzas, sobre todo de instituciones religiosas. Queremos hacerle algunas preguntas. Bueno, adelante. Más preguntó: ¿cuándo apareció esa María por última vez aquí en México? Hace ya 500 años. ¿Y ahora? ¿Por qué no ocurren tantos milagros como antes? Esta noche hay mucha gente reunida en la basílica para festejar su cumpleaños. Por pura cortesía y gratitud debería mostrarse a ellos. Esto aumentará la fe en ella aún más. Ella piensa que ya no es necesario. El mito ya se estableció. Ya aparece en otros lados del mundo. ¿Y por qué siempre aparece solo a niños o gente humilde? ¿Por qué nunca a un papa? Sería la persona más indicada para recibir sus mensajes importantes. Porque María era de origen humilde y aparece solo a gente humilde que tiene el corazón abierto para recibirla. ¿Y un papa tiene el corazón bien cerrado? No lo sé.
Satanás intervino. La devoción a la Virgen de Guadalupe es gravemente perjudicial para la gente humilde e ignorante, porque les hace creer que la imagen pintada por Marcos el Indio hace milagros. No. La religión católica no hace ningún daño a la gente. Más bien promueve la armonía en la sociedad. Pero el fanatismo religioso provoca intolerancia y mantiene a la gente en un atraso mental. La Virgen de Guadalupe es un símbolo de paz y esperanza. Cuanto más difícil es la situación en el país, más fuerte es la devoción a ella. Cuando el gobierno es incapaz de mejorar la situación de los pobres, la Virgen tiene que hacerlo. ¿Ella entiende algo de economía? Para los mexicanos, esta fiesta de la Virgen de Guadalupe es la más importante. Vienen de todos lados en peregrinación para dar gracias por los favores recibidos y para solicitar ayuda o simplemente por traición. Todos muestran su gran amor a la morenita. Este diciembre, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe recibió la visita de aproximadamente 6 millones de fieles. Es el segundo santuario católico más visitado del mundo, después de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y con orgullo y brillo en sus ojos añadió: en 2006 superamos a la Basílica de San Pedro en número de visitantes, convirtiéndonos durante un año en el santuario católico más visitado del mundo, lo que es una prueba de la profunda devoción católica arraigada en toda América Latina. La más dijo: oh, de la ignorancia más arraigada. El clérigo quiso enojarse, pero Satanás cambió rápidamente el tema. Vamos a algo más interesante. ¿Cuánto dinero entra a la basílica? Ninguna ley nos obliga a informar sobre las ganancias, porque la basílica está constituida como asociación religiosa. ¿Y paga impuestos? No somos una asociación sin lucro. Los dos satánicos se rieron diabólicamente. Satanás dijo: pero como ya dije, soy experto en finanzas y puedo calcular que los festejos en la basílica generan una derrama económica por lo menos de 500 millones de pesos, solo entre el 11 y 12 de septiembre. No es una limosna. ¿Y a dónde va todo este dinero? Ya les dije, no puedo decirlo. Además preguntó: ¿cómo nos dimos cuenta? Aquí nada es gratis. Celebrar una misa a la Virgen cuesta. Sí, de algo tengo que vivir. No puedo dar la bendición gratis. ¿Y cuánto cuesta un bautizo? Solo 1,300 pesos. Cuando se hace en grupo, hay un descuento. ¿Y una boda? Solo 5,000. ¿Y también hay descuento cuando se casan en masa? Claro, hay mucha demanda.
pero la misa debe solicitarse 4 meses antes, ya que la Virgen es muy ocupada. Además se preguntó, ¿y los que se casan debajo de la imagen de la Virgen llevan un matrimonio más feliz? Definitivamente. ¿De ellos nadie se divorcia? Bueno, eso no lo sé. Sería bueno saberlo. Satanás miró penetrantemente al señor clérigo y preguntó, ¿y usted mismo realmente cree en la aparición de la Virgen? Por supuesto, tengo que... Su pregunta es obra del demonio. Usted quiere hacer dudar a los buenos mexicanos de la Madre de Dios. Claro, porque a la Iglesia Católica no le conviene revelar la verdad, debido a que perdería mucho dinero. Así que lo tengo que hacer yo. La Virgen de Guadalupe sirve para someter y manipular al pueblo mexicano, dándole falsas esperanzas. La Iglesia es la mayor mentira del mundo. ¡Ja! ¡Blasfemo! Purgarás tus pecados en lo más profundo del infierno. Este lugar lo conozco muy bien. Los 2 satánicos salieron de la oficina con una risa satánica. El señor Monseñor se persiguió varias veces. Los 2 entraron al boutique con mercancía religiosa. Satanás preguntó lo más ingenuamente que pudo, «Aquí hay muchas imágenes de la Virgen. ¿Por casualidad no tiene también una foto de su hijo Jesús?» «No», dijo el vendedor, «aquí solo la Madre de Dios». «¿No? ¿Y su hijo?» «Hay solo crucifijos». No quiero un hombre colgado en una cruz, se ve muy feo, soy muy sensible. ¿Por casualidad no tienen una imagen del diablo?» El vendedor de objetos sagrados le miró con asombro. ¿Para qué lo quiere? Muchos hablan del diablo, entonces quiero saber cómo se ve, para reconocerlo cuando se acerca. El diablo está por todos lados. No tenemos. Tal vez lo encuentra en otra tienda, por ahí, allá. Salieron divertidos del boutique. Damaso preguntó, lo que más me sorprende es que la religión que los conquistadores españoles impusieron a sangre y espada a los pueblos indígenas ha cobrado tanta fuerza en América Latina. Estos pueblos perdieron sus dioses, que eran mucho más reales que esa Virgen con sus supuestos milagros. Y ahora son ellos los que más adoran a una judía extranjera que no tiene nada que ver con México. Satanás dijo, sí, adoran un símbolo religioso traído por los conquistadores, que con su ayuda y en nombre de ese Dios judío destruyeron sus templos, quemaron sus códices y mataron millones de sus antepasados con las enfermedades con las que infectaron
a los indefensos indios. ¿Y Dios permitió todo esto? Claro, es un Dios celoso. No permite otros dioses. Quiere ser el único. Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo, se orgullece de haber destruido más de 20,000 ídolos y 500 templos. La biblioteca azteca, formada por infinidad de códices, fue quemada en una hoguera que ardía más de una semana. Dicen que esas destrucciones eran necesarias para acabar con la idolatría. Pero la iglesia usa un montón de imágenes de santos. ¿No es esto también idolatría? Algunas fiestas de los indios fueron retomadas solo con mínimas modificaciones. Ven nomás a estos danzantes con sus penachos de plumas de faisán. ¿Acaso tienen algo cristiano? El 12 de diciembre de 1531, 10 años apenas después de la caída de Tenochtitlán, en el cerro de Tepeyac, un campesino indio, un tal Juan Diego, dice haber visto una virgen volando en el aire. Y ella le habló. Además se preguntó, ¿en qué idiomas hablaban la virgen y el indio? Seguramente ella nunca aprendió el náhuatl. Y ese indio ya tenía unos 60 años, no creo que a esa edad era capaz de aprender el español fluidamente. Hijo, estas son cuestiones menores. Cuando se trata de cosas milagrosas, no tiene importancia. Aparentemente esta muchacha judía que nunca salió de su provincia hablaba muchos idiomas, porque donde sea que ella aparece en el mundo, la gente la entiende y ella entiende a la gente. Habla polaco, portugués, italiano, serbio, alemán y tal vez también chino. Además se preguntó, ¿y qué pidió esa virgen a ese indio ficticio Juan Diego? No un mejor trato de los españoles a los indios esclavizados. No, pide un templo. No le interesa otra cosa. Y no un templo para su hijo Jesús o para Dios. No. Quiere una iglesia para sí misma, donde deben adorar a ella y no a Dios. ¡Qué vanidosa! La eterna Virgen ordenó a ese indio, en el idioma que sea, que cortara unas flores y las envolviera en su manto para llevárselas al obispo como prueba y pedirle una capilla para sí. Ella no aparece al obispo para pedírselo directamente, que hubiera sido la manera más correcta. No, manda a un don nadie, a ese Juan Diego, 3 veces, como mensajero. También aparece al tío de Juan, pero nunca frente al obispo. Porque los que menos creen en milagros son los clérigos. Ellos saben demasiado, como la iglesia miente. Al llegar don Juan Diego al palacio del obispo, abrió su manto y dejó caer las flores.
Mientras éstas se esparcieron por el cielo, la Virgen, que no era pintora profesional, pum, 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 en un 2x3 pintó, pum, su imagen en el ayate. Y esta imagen, que se adora desde entonces, es una de tantas grandes mentiras de la Iglesia. Cuando el señor obispo y todos los que ahí estaban vieron la imagen milagrosa, se arrodillaron. El señor obispo, con lágrimas de tristeza, pidió perdón de no haber creído en las apariciones. Jamás se dijo lo duda que hubiera llorado, porque no sabía nada de la historia. Sí, lo curioso es Fray Juan de Zumárraga, el obispo de entonces, no sabía nada de todas estas apariciones. Nunca menciona algo en sus escritos o cartas. Se lo inventaron más tarde. Esta pintura no tiene un origen sobrenatural. Realmente fue hecha 25 años más tarde de la aparición por un pintor indígena llamado Marcos Zipactli, que incluso dejó su firma. Con una buena lupa se puede ver. Y no está firmado por la Virgen, autora de la imagen. Pero qué extraño. La siempre Virgen no se había presentado a Juan Diego con su nombre. Lo hizo solo a Bernardino Dio de Juan, cuando éste se encontraba gravemente enfermo. Si no, nadie hubiera sabido cómo nombrarla. El tío seguramente la vio en su fiebre. Sí. El tío se presentó como la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Pero no es posible que la Virgen se nombrara a sí misma Guadalupe. Guadalupe no es un nombre mexica. Sí, el nombre Guadalupe, pues es una mezcla. Gua es árabe y significa río. Y Lupe viene de lobos. Así que la Virgen se llama Río de Lobos. Buen nombre para una Virgen. Al principio el culto a la guadalupana se limitaba solo al Valle de México. Más tarde se extendió por todo el vasto territorio de la Nueva España. Primero solo los indios la adoraron, luego también los mestizos y luego hasta los criollos. El culto sirvió como herramienta muy eficaz para subyugar al pueblo ignorante. Además se preguntó, entonces, anterior a la conquista de México, ¿la Virgen no se había preocupado por los indios? No era necesario, ellos tenían sus propios dioses. Ahora la imagen sirve para muchas cosas. Es invocada como un remedio contra las sequías, las inundaciones y las epidemias. Los insurgentes la usaron como estandarte en su lucha para liberarse del dominio español. Y la cristiana la llamaron la Generala y le pagaban incluso un sueldo. Desde el punto de vista estético se dice que a la imagen nada se puede añadir ni quitar sin deteriorar su belleza. Y sin embargo fue retocada y repintada tantas veces. Se necesita solo una lupa
y un poco de criterio artístico para ver el deplorable estado de la manta. Le pusieron a sus pies un angelito con alas de águila y con los 3 colores de la bandera mexicana de hoy, que en aquel tiempo no existían. La más se preguntó, ¿y qué pasó con la corona que antes tenía? ¿Se la robaron o se la quitó porque le estorbaba? Milagro, milagro. La aparición de la guadalupana es una prueba de que de vez en cuando Dios se mete en el mundo. No era para tanto, porque la Virgen solo apareció a 2 personas, incluso ficticias. Juan Diego y su tío eran los únicos testigos. Así es. Se han hecho varios análisis de la imagen. ¿Y qué encontraron? Que el manto es una tela, una mezcla de lino y cáñamo, y no de ayate de fibra de maguey, porque este se reduce a polvo con el paso del tiempo. La tela no es de ayate, sino de lino y cáñamo. Y el cáñamo es una variedad de la marihuana. Así que la Virgen se viste con un manto fabricado con fibra de sustancias alucinógenas. ¡Shh! No digas esto, que nadie te escuche. En la explanada había grupos de cantantes indígenas. Bum, 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 bum. Los 2 se acercaron a uno de ellos. Satanás pregó ante su hijo astuto. ¿Qué estatura promedio crees que tienen estos indios? Bueno, son chaparros, no más que 1,60 m. ¿Y crees que aquel indio Juan Diego era más alto que estos danzantes? Seguro que no. Quizá más chaparro aún. Pero este manto, sobre el cual la Virgen pintó su imagen milagrosamente, sin ser pintora profesional, mide 1,70 m de largo y 1 metro de ancho. Y faltan todavía unos pedazos arriba y abajo porque los recortaron para enmarcarlo. Si uno de estos danzantes se pusiera este manto, ¿qué pasaría? Por lo largo lo pisaría constantemente entre sus piernas. Y estos indios son además bastante delgados. Y este manto de 1 metro de ancho sería demasiado grande para ellos. Una persona de 1,60 m de altura solo podría llevar un manto de 1 metro de alto que le cubriera desde el cuello hasta las rodillas. Pero para un manto de 1,70 m, Juan Diego debería haber tenido una estatura de por lo menos 2,30 m o más. Un gigante. Según dibujos de la época, un manto de los indios no era muy largo, solo llegaba hasta las rodillas. Es decir, que del piso a las rodillas quedaría un espacio de casi 70 centímetros. Sumando esto a los 1,70 m de tela,
este Juan Diego hubiera tenido que tener una estatura de 2,60 metros. Ya lo dije, un gigante. Hijo, aquí todo es demasiado serio. Hay que divertirnos un poco. Diles a estos fanáticos que esta pintura de la Virgen es un fraude de la iglesia y que nunca había una aparición de una Virgen. Y verás cómo echan el grito al cielo. Además se acercó a un grupo que se arrastraba con rodillas ensangrentadas y preguntó: ¿ustedes creen en las apariciones? Gemían: por supuesto. ¿Y cuándo ocurrió esto? No sé, pues hace muchos años. Supuestamente hace 500 años. Les digo, la Virgen nunca apareció a un tal Juan Diego porque ni este mismo existió. Los piadosos se levantaron con dificultad de sus rodillas y furiosos querían golpear a Amazo con sus crucifijos de madera. Pero Satanás solo extendió su bella mano e inmediatamente los fieles furiosos se quedaron congelados con sus brazos en el aire. Con ojos saltones susurraron: ¡el diablo! Satanás sonrió: fácilmente me reconocen, porque ven al diablo por todos lados. Los dos seguían su camino por la muchedumbre de creyentes. Satanás dijo: si a estos fanáticos les des muchas pruebas de fraudes piadosos, ellos prefieren seguir creyendo en los milagros falsos, porque estos no tienen que comprobarse, solo deben ser creídos. Los españoles subyugaron también espiritualmente a los indígenas, que estaban devastados anímicamente por una conquista cruel. Entonces, alguien tuvo la idea genial de crear un símbolo que sirviera de puente entre una diosa indígena y la Virgen de Guadalupe, traída de Europa. Satanás se acercó a una muchacha con ojos rasgados y una nariz aguileña. Le preguntó: ¿eres indígena? Sí. ¿De dónde? De Oaxaca. ¿Y la Virgen es también indígena? Claro que sí. Pero no tiene rasgos indios como tú. Se ve más bien como una española. No, es mexicana. ¿Cómo lo sabes? Pues es morena. Puede ser que con los siglos la pintura de su cara oscureció y por eso se ve más morena. No creo. Ya de niña mis padres me dijeron que la Virgen de Guadalupe es mexicana, pero es también la mamá de Jesús, que era judía. ¿Cómo puede ser mexicana y judía al mismo tiempo? ¿No te preguntas por qué la mamá de Jesús de repente se hizo morena y se
apareció en México. Te digo que este lugar donde veneran a la guadalupana era antiguamente un lugar donde los mexicas adoraron a Tonantzin, madre de los dioses aztecas. No, no creo. ¿Por qué no? La iglesia lo dice. ¿Y tú crees todo lo que la iglesia dice? Tengo que, porque me enseña la palabra de Dios, que la Virgen imprimió su propia imagen en el manto para ser venerada. No es mucha vanidad. Va en contra de los 10 mandamientos. No adores otros dioses, ni hagas imágenes. El catolicismo promueve la idolatría, entonces, ¿o no? Déjeme en paz. Usted es el diablo. Váyase al infierno. No, aún no. El pobre mexicano se queda destrozado entre 3 culturas. Sus profundas raíces indígenas de su mundo antes de la conquista y los dogmas impuestos por la religión católica que destruyó sus dioses. Y ahora la no cultura americana que se impone en todo. The American way of life. Solo les salva la fe, aunque sea una mentira. Un vendedor ambulante se les acercó. Jóvenes, les vendo llaveros con la imagen de la Virgen. Satanás preguntó, ¿tienes un llavero con la imagen del diablo? El vendedor le miró con la boca abierta. No, ahorita no, pero se lo puedo conseguir. Mañana, seguro. Lástima. Mañana ya nos vamos. Pero les vendo un CD, una grabación del programa dedicado a la Virgen de Guadalupe que se llama La Rosa de Guadalupe, en donde la Virgen está haciendo constantemente milagros. Muy buena. No, gracias. Nosotros mismos podemos hacer milagros. ¿Es una broma? No. ¿Ve sus llaveros con la imagen de la Virgen? El vendedor los miró y se quedó paralizado. ¡Puros diablos! ¿Quién me los va a comprar? No te preocupes, hombre. Se venden más fácil que esa Virgen. Los 2 diablos seguían deslizándose entre los mártires voluntarios con las rodillas destrozadas. Preguntaron a un hombre de rodillas, Señor, ¿qué va a pedir a la Virgen? ¿Dinero? ¿Un hijo? ¿Trabajo? No, dijo el hombre, no le quiere molestar con estas cosas mundanas. Entonces, algo más espiritual. Ella nos quiere porque es nuestra madre. Lo más importante que todo mexicano desea es, y le rezamos y le pedimos siempre, que nos haga ganar una Copa del Mundo de fútbol, ya que sería una super alegría para el pueblo mexicano que es super futbolero. Satanás dijo, pero le tengo que decir algo que a lo mejor no le va a gustar. Su madre, la Virgen, es de España y por eso prefiere a los españoles.
Ellos serán los próximos campeones del mundo y no los mexicanos. Llorando, el hombre se dio caer al piso, golpeando su cabeza contra el asfalto. Un grupo de fanáticos religiosos había observado a los dos y les seguían. Ahora les rodearon amenazadoramente. Un hombre fornido se plantó frente a Satanás. Usted se está burlando de nuestra fe, diciendo que la Virgen es pura idolatría y fanatismo. Satanás dijo, sí, es solo para mantener al pueblo adormecido. El que quiere creer, cree. El que no, no. Cada quien con sus creencias. La Constitución mexicana dice, nadie debe ser objeto de hostilidad por causa de sus creencias religiosas. Así que estás violando los derechos de nosotros los católicos. Satanás dijo, pero la Constitución mexicana también permite la libre expresión de opiniones. Si tú crees en la Virgen, pues es tu problema. No estoy poniendo una pistola en tu cabeza para que dejes de creer en ella. El hombre dijo, todos aquí creemos en nuestra Virgen de Guadalupe. Debes respetar nuestra creencia y no burlarse de ella. ¿Y si la creencia es falsa? También, si no te condenas a ti mismo. Una mujer cargando una estatua de la Virgen se acercó. La Virgen es nuestra madre. Yo amo a mi morenita. Gracias a ella somos lo que somos. Si no crees en ella, serás castigado y te echarán a un lugar muy oscuro. Además dijo, sí, lo conocemos, de ahí somos. Una mujer gorda se acercó con una vela en la mano. ¡Ay, pobre de ti! Estarás en mis oraciones y pediré a la Virgen que interceda por ti. Satanás dijo, muchas gracias. Que Dios te lo pague. No sé cuándo. Amazo preguntó a su padre, ¿deberíamos decirles algo para abrirles los ojos? Satanás dijo sonriendo, no. El que se siente bien en su ignorancia, hay que dejarlo en ella por toda su vida. Además, así lo quiere Dios. ¿No es esto la mayor crueldad? Sí, lo es. Los sufrimientos que la ignorancia causa, esta es mi mejor estrategia. Los creyentes no quieren abrir los ojos. Se sienten muy cómodos en su fe, aun cuando es falsa. Cada quien puede hacer de su vida lo que le plazca, mientras no traten de imponer su falsa fe a otros. Hijos, sigamos divirtiéndonos con las tonterías religiosas. Llegaron al convento de las Capuchinas, en el costado oriente del antiguo edificio. Ahí se juraba para abandonar las adicciones, el alcohol y la droga, o
a los malos tratamientos a la esposa y los hijos. Algunos de los arrepentidos vinieron descalzos. Una monja pálida detrás de una mesa preguntó a un hombre con el sombrero desgastado en la mano: ¿qué vas a jurar? Juro no volver a beber un trago de hoy en adelante. La monja: ¿Y por cuánto tiempo? ¿Tenemos plazos de 6 meses o un año? ¿No tiene un plazo más corto, digamos, de 6 días? No. Veo que usted no va a tomar su juramento en serio. Váyase. El siguiente. ¿Usted, señor, qué va a jurar? Juro ya no pegar a mi esposa. ¿Y por cuánto tiempo? Creo que un mes basta. Si no, se vuelve muy rebelde. Un plazo tan corto le cuesta el doble. En vez de 20 pesos van a ser 40. Y aquí tiene su juramento por escrito para que no se lo olvida. Está bien, está bien. Al norte de la basílica había el altar de las veladoras. Un letrero dijo: por cada favor que pide a Nuestra Señora, hay que comprar y poner una veladora. Sobre el altar, con tantas velas, había kilos de cera derretidas. Al rato llegó una monja y lo recogió. Damaso le preguntó con un tono ingenuo: ¿qué hacen con esta cera? Nuevas velas. ¿Y luego las venden de nuevo? Sí. Así la misma cera se recicla varias veces. Y cada vez genera de nuevo dinero. Sí. No hay que desperdiciar las cosas que Dios nos da. Y se fue con su pote lleno de cera. Satanás dijo: aquí puedes ver, la religión es principalmente un negocio para ganar dinero sin trabajar. Solo vende humo. Subieron al avión para volar al sur del gran continente de Latinoamérica. Ya cómodamente sentados en sus asientos de lujo y con un vaso de champaña de bienvenida, reflexionaron. Damaso dijo: ¡ay, la religión! Algún día la humanidad recordará los años de ignorancia, de miedo y manipulación generados por la religión. Mientras el conocimiento siga adelante, los seres humanos crearán cada vez menos en estas supersticiones. Satanás dijo: lo dudo. La función principal de la religión es mantener la ignorancia y con esto las supersticiones. Y como la religión es un gran negocio, nunca va a desaparecer. Los americanos dicen: time is money. Yo digo: religion is money. ¡Cheerio! Y chocaron los vasos.